Pues buenos días y bienvenidos al primer día de feria. Primero me presento, soy María Díaz, directora de proyectos de Grupo LOVE, y lo que voy a explicar un poco en esta ponencia es cómo hacemos en esta empresa para certificar más de 2.500 viviendas. Es una ponencia un poco transversal, ¿no?, de lo que hacemos, un poco más general, y a lo largo de los días sí que habrá más ponencias más específicas de cada uno de los ejes en los que se basa la empresa. Bueno, para empezar, voy a explicar un poco quién es Grupo LOVE. Bueno, me imagino que alguno de vosotros ya lo sabréis. Somos una empresa de servicios en los que se aglutina todas las fases y procesos tanto del proyecto como de la obra, y estamos especializados en el sector residencial, tanto de venta como de alquiler, ¿no? Nosotros llevamos 38 años ya con experiencia también de constructora, entonces lo que se ha intentado hacer es aglutinar todos los personajes, ¿no?, de ese proceso constructivo, pues tanto arquitectos como jefes de obra y demás. Al final lo que se quiere es que se empiece desde el inicio con un diseño del proyecto y se desarrolle hasta el final, ¿no? Es un modelo de negocio nuevo en el que hemos tenido que basarnos en la digitalización para poder realizar esa transformación integral del modelo. Es en el 2010 cuando Grupo LOVE apuesta por la digitalización, y a partir de allí es desde cuando Grupo LOVE en todas las fases del proyecto y de la obra interviene, ¿no? El objetivo es diseñar para construir y para producir, interviniendo en todas las fases, y eso no es posible sin la digitalización. Esta apuesta por la digitalización nos ha llevado a grandes hitos, como ser la primera promotora a nivel nacional con mayores viviendas certificadas Passy House, y la quinta promotora a nivel nacional con mayor número de viviendas finalizadas. Tras un largo recorrido, hemos dicho que la digitalización empezó en el 2010, algo muy incipiente. Estamos en el 2025, hace 15 años, y es algo que parece muy novedoso, pero Grupo LOVE apostó hace 10 años por ello, ¿no? Y la digitalización, junto con el resto de nuestros 4 ejes, hace posible que Grupo LOVE sea lo que es y sea viable todo lo que hacemos, ¿no? Al final, con toda esta trayectoria y con todo el camino hecho, podemos explicar cómo lo hacemos. Voy a explicar un poco sobre 4 de los 5 ejes. Voy a comenzar primero con el diseño. Como he dicho antes, Grupo LOVE está desde el principio del producto. Nos alejamos de esa forma tradicional de pedir un proyecto a un estudio de arquitectura externo, sino que lo hacemos nosotros. El objetivo es diseñar para producir. Nosotros diseñamos bajo unos estándares o una modulación. Todos los proyectos son diferentes, pero tienen una denominación común, que es la estandarización y la modulación. Si no fuera por ello, no podríamos llegar a construir lo que construimos. Tenemos que saber cuánto cuesta los proyectos desde el principio, y para ello es indispensable la modulación y la estandarización. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos 2 tipologías claras, una para venta y otra para alquiler. La tipología de venta, pues normalmente son viviendas pasantes en las que tienen 2 orientaciones, y como vemos, pues son unas necesidades en las que pues el propietario pues es una vivienda habitual en la que tiene que estar y en la que tiene mayores dimensiones que por ejemplo la de alquiler. La de alquiler tiene otra serie de necesidades, un inquilino que tiene una vivienda de paso, que no necesita tantas dimensiones para hacer vida. Sin embargo, las 2 tipologías tienen en común sobre todo el espacio exterior. O sea, no concebimos una vivienda, tanto de alquiler como de venta, sin espacio exterior. Creemos que las necesidades, sobre todo después de la crisis sanitaria con el COVID, es indispensable, ¿no?, al final. Hemos dicho que todas las tipologías de viviendas tienen una estandarización de elementos, un denominador común. Entonces, tenemos una serie de bibliotecas en los que tenemos elementos como las cocinas, las fachadas, las escaleras, que aunando todo eso, pues realizamos cada uno de los proyectos. Como digo, fachadas, tipo de piezas, tenemos una biblioteca con piezas de fachada, no podemos salirnos de ahí. Al final, ningún solar es perfecto, ¿no? Ningún solar es cuadrado en el que vayan a caber todas las tipologías. Sin embargo, hacemos que el proyecto se adecue a nuestra estandarización.
¿Cómo lo hacemos? Pues entre otras cosas simplificando la estructura y modulando. ¿Qué conseguimos con la simplificación? Pues por ejemplo, hacemos pórticos con luces muy pequeñas para que no existan vigas de cuelgue, para que todos los forjados tengan la misma dimensión. ¿Qué conseguimos con ello? Que al tener todas las alturas iguales en todas las plantas, pues las piezas también sean iguales. Al final conseguimos una estandarización a raíz de tener en cuenta desde el principio pues cosas tan sencillas como la estructura. ¿Qué hacemos también? Si nos tenemos que amoldar al terreno, si hay un terreno con mucha pendiente, pues no tenemos problema en adecuarnos a él y hacer sótanos en pendiente, por ejemplo, siempre cumpliendo accesibilidad. Es en este caso de las viviendas de Valdemoro, que es de onda alquiler, en que el sótano va en pendiente y también intentamos siempre elevarlo, ¿no? Siempre respetando la normativa urbanística, pero elevar el techo de sótano lo máximo posible, que nos ayuda también a todas estas viviendas de planta baja, cuando hay viviendas, pues que tengan más intimidad respecto a la calle. Como he dicho anteriormente al inicio, el Passive también es el Passive House certificado es uno de nuestros ejes, entonces tenemos que tenerlo claro desde el principio. Podemos diseñar con libertad, pero teniendo siempre claro pues, huecos, por dónde van a ir las instalaciones, el grosor de muros, el tipo de aislamientos, cómo se va a organizar las envolventes herméticas. Al final, esto se tiene en cuenta desde el principio, porque si no es verdad que es muy difícil que a mitad del proyecto tú quieras convertirlo en Passive House, ¿no? Hay que tener en cuenta desde el principio que hay que certificarlo y que hay que tenerlo en cuenta desde el inicio. Como veis, tenemos las tipologías de viviendas que os he comentado, estas son de venta, pero que se amoldan a las diferentes situaciones, tanto urbanísticas como de solar. Tenemos proyectos diferentes, pero con un denominador común, que es lo importante, y una estandarización. Otro de nuestros ejes es la eficiencia energética y la certificación Passive House. La certificación Passive House va intrínseco en Grupo LOBE. Al final definimos la marca de Grupo LOBE casi como Passive House, va intrínseco a él y no se plantea realizar ningún tipo de proyecto que no sea Passive House. En muchas ocasiones algún cliente nos ha dicho si podemos realizar los proyectos sin Passive House, pero nos hemos negado, ¿no? Al final tenemos todo muy estandarizado, sabemos cómo tenemos que funcionar. Y como veis, pues tenemos el 52%, casi el 53% de viviendas certificadas Passive House en España, lo que supone un 7% en Europa y un 5% en el mundo. Es una gran cantidad de viviendas. Bueno, me imagino que sabréis todos qué es el Passive House, pero bueno, lo recuerdo un poco. Se basa sobre todo en 5 puntos, que son los aislamientos, las carpinterías de altas prestaciones, la hermeticidad, los puentes térmicos y el recuperador de calor. Y todo esto lo tenemos muy en cuenta y estandarizado. ¿Qué implica para el inquilino finalmente? Pues al final lo que el inquilino va a notar es un mayor confort. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo tener una certificación energética A que cumpla el código técnico que una certificación Passive House. Los valores que hay que cumplir son mucho más restrictivos y más complicados de conseguir. Esto es una factura real, esto es lo que nota el inquilino, aparte del confort térmico en su casa, esto es lo que nota, el ahorro económico. Veis cómo a lo largo de todo el año tenemos una gráfica en la que está todo el consumo energético y la barra negra es lo que consume la climatización, que al final es muy poco respecto al total. Y al final 46 euros, casi 47 en una factura de febrero en Zaragoza es muy poco para lo que se necesita para climatizar una vivienda de 3 dormitorios de 85 metros cuadrados. Este es un ejemplo que tenemos en Zaragoza, que es Flumen, y es la primera vivienda Passive House Plus VPO en España, que pues al final también tiene, es una comunidad solar con un autoconsumo compartido, por lo que no es solo Passive House Classic, que tiene tres diferentes estadios, sino que también es Plus, un punto más que el resto de certificaciones.
La digitalización es muy importante en nosotros, es otro de nuestros ejes y para mí yo creo que es el eje transversal de todos ellos, ¿no? Al final lo que vertebra todo lo que es la empresa. Para explicar un poco la digitalización, os voy a comentar primero las 3 herramientas que utilizamos. Primero utilizamos Revit, Navisworks y V. Revit, modelamos los proyectos, los exportamos a Navisworks y V es un software de elaboración propia que lo que nos hace es extraer esa información de los modelos de Revit y conectarlos con nuestra base de datos interna para que nos dé al final toda esa información que tiene el proyecto y poder gestionarla en todas las fases, desde el principio hasta el final, sobre todo en obra. ¿Cómo funciona esta base de datos? Bueno, al final nosotros tenemos modelado todos los objetos, cada objeto tiene una nota clave y una zona de control. ¿Qué es la nota clave? Es un código que tiene cada uno de los elementos que lo conecta con nuestra base de datos que nosotros vamos alimentando obra a obra. Y la zona de control es dónde está el objeto, ¿no? Pues está en la junta 1, escalera 3, piso A, piso B. Al final, con todo ello, hacemos que todos los objetos tengan información y esta herramienta V pueda leerla y nos haga una especie de estructura en la que no solo la estructura tradicional de costes, como puede hacer el Presto, sino también de productividad. Al final, con todos esos elementos que hemos modelado y V los extrae, nos hace 2 guiones, un guión económico y un guión productivo. Tenemos un guión con capítulos, subcapítulos, partidas y zona de control, que es lo que he explicado de dónde está ese elemento, y además de productividad. Nos hace un guión de cómo va a ir la obra, de las actividades que van a ir primero, segundo e incluso por horas. Al final es un guión de la obra tanto económico como productivo. Como he dicho antes, la digitalización está presente desde el principio de las fases, ¿no? Desde casi el diseño, y empezamos con V-Promoción. V-Promoción es una herramienta dentro del propio V que nos permite, con un modelado muy simplificado, generar un desglose económico muy importante, muy exhaustivo. Este es el modelo que usamos para ver si el encaje que hemos hecho va a ser viable económicamente o no. Se exporta a V, a Navisworks, perdón, y V-Promoción lo que hace es desglosar toda esa información de forma económica. Entonces sabemos de forma muy completa qué es lo que vale ese encaje. Y en una semana podemos tener un desglose casi de proyecto. Seleccionan todas las ventanas, al final, con un modelo muy sencillo, podemos tener muy claro qué es lo que va a valer ese proyecto, ese encaje. Esta herramienta también nos permite comparar varias versiones, por ejemplo, pues si queremos más viviendas, menos viviendas, qué va a valer si es una fachada u otra fachada. Nos permite tener una valoración de todas las versiones, comparar y ver si finalmente vale la pena o es viable la operación. Si es viable la operación, bueno, pues se fija este presupuesto como presupuesto objetivo. Siempre vamos a comparar este presupuesto inicial con luego a lo largo de todas las fases del proyecto. No vamos a poder pasarnos de ese presupuesto. Una vez que pues, se ha comprado el solar, se va a hacer el encaje que hemos visto que es viable económicamente, nos ponemos a desarrollar más el proyecto. Paralelamente, tanto de forma administrativa para el proyecto de ejecución, visado y demás para poder empezar la obra, como para que el edificio sea construible. Construible para nosotros es pues, tener todas las instalaciones, toda la coordinación, el número de piezas, que cada uno de esos elementos esté codificado, como os he comentado, con notas clave y zonas de control, y que sea gestionable posteriormente en la obra. Al final es muy diferente el nivel de detalle respecto del proyecto de promoción. Aquí dividimos el proyecto en varios archivos, pues chasis, implantación, arquitectura, instalaciones, porque el nivel de detalle es muy alto. Como podéis ver, todo eso es lo que modelamos y cada uno de esos elementos tiene información que luego V va a exportar.
Cuando tenemos los modelos ya hechos, lo que hacemos es exportarlo de nuevo a V, como hemos hecho con promoción, y el programa nos da una estructura tanto económica como de cómo se va a gestionar la obra, ¿no? Un guión económico y un guión de producción. Esto lo hace automáticamente con los datos que nosotros previamente le hemos dado a cada elemento en el modelo, ¿no? ¿Qué conseguimos con esto? Pues aparte de tener el modelo económico que tiene que ser siempre inferior al objetivo de promoción, también tenemos un guión que vamos dándole forma y siendo más exhaustivo. El equipo de planificación pues va gestionando y planificando cómo va a ser la obra, tanto metiendo el número de trabajadores que va a haber, el número de horas que va a echar por día, y al final tenemos un guión muy exhaustivo de la obra. En resumen, al final tenemos un objetivo económico y un objetivo de la actividad que se va a seguir, ¿no? Del guión. Una vez que se ha validado el proyecto, viene el proceso de pedir ofertas y contratar. Esto también lo hacemos con esta herramienta, con V-Compras, ¿no? Entonces, ahora para contratar no nos sirve tener ordenado el proyecto por importe o por hora, sino que nos interesa tenerlo por perfiles, para poder contratar esos perfiles. Entonces, cada uno de esos perfiles pues tiene asociado todos los recursos que se van a tener que contratar en obra. Por ejemplo, pues la cerrajería de aluminio, que se puede ver en el proyecto todo lo que es, o la carpintería exterior. Uy, perdón, le he dado sin querer. Esto es lo que os he comentado, que está ordenado por perfiles y se puede ver cada uno de los elementos que hay que contratar por cada uno de esos perfiles. Los comparativos, las ofertas también se meten en la herramienta, entonces podemos tener comparativo de diferentes ofertas, como podremos ver a continuación. Una vez que se haya firmado una de esas ofertas, se valida en la herramienta V y ya podrá ser todo el proyecto gestionable por el equipo de producción. Esto es lo que os comentaba, de que están todas las ofertas metidas, con todo lo que... Eso es, con los importes e incluso las comparaciones entre empresas, para poder luego decidir. Y en el cuadrante superior pues tenemos el importe que vale la obra, el importe contratado e incluso la desviación que pueda haber entre lo real que vamos contratando y el objetivo económico que teníamos desde un principio. Como he dicho, una vez que tenemos el proyecto validado y ya están todas las ofertas validadas y firmadas, esta información empieza a ser gestionable por el equipo de obra. El equipo de obra, el equipo de producción, lo que hace es semanalmente ver lo que se va a ejecutar la siguiente semana. De esta forma, el encargado la siguiente semana lo que le aparece es los trabajadores que pueden acceder a la obra y las actividades que tiene que hacer. Y el encargado directamente en la tablet lo que va metiendo es todos esos trabajadores que están en la obra, cuántas horas dedican a cada una de las actividades. Entonces, esto va alimentando la base de datos y al final de la semana lo que hace el jefe de obra es ver todo lo que se ha ejecutado semanalmente y además meter todo el acopio de la semana. Así tenemos una trazabilidad de cómo va la obra, tanto económica como de producción. Mensualmente incluso se hacen cierres económicos y sabemos con todo lo que se ha ejecutado lo que se va a facturar ese mes, ¿no? O sea, las proformas se generan automáticamente con lo que se va haciendo mes a mes. Como podemos ver en la imagen, eso es lo que se ha hecho en una semana. Está todo muy definido con las zonas de control, con las horas que se han empleado para ello y lo que cuesta. Bueno,
Esto es de la digitalización y debido a ese análisis de los datos que extraemos de nuestras obras y de nuestros modelos digitalizados, pues al final la consecuencia es la industrialización, ¿no? Vemos dónde hay problemas, qué es lo que nos retrasa la obra, en dónde se puede mejorar. Al final la industrialización no es realizar componentes fuera de la obra sin sentido, sino que es una combinación, una coordinación entre esos elementos que se pueden fabricar en taller y los procesos que podemos hacer o previos para ayudar a esa obra, ¿no? En cuanto a los procesos de los que hablo, nuestro guión interno es una de ellas. Tenemos 6 puntos en los que nos organizamos para que sabemos que la obra es más eficiente, ¿no? Pues la implantación, el chasis, los sótanos y núcleos verticales, la envolvente, interiores y urbanización. Es un guión previo en el que sabemos que nosotros el funcionamiento de la obra es más óptimo. Por ejemplo, a raíz del análisis de los datos, en el que vemos que, por ejemplo, las escaleras siempre retrasa la obra, nos hemos dado cuenta que las escaleras es un tema que es un aspecto que merece la pena industrializar, ¿no? Al final, el poder tener los módulos de escalera hechos en fábrica y colocarlos incluso antes que los forjados nos ayuda muchísimo a lo largo de la obra. Ya vienen los peldaños realizados con sus barandillas, no hay que esperar a retrabajos, ¿no? No viene luego el peldañado, luego las barandillas, no hay seguridad en la obra porque ya vienen las barandillas colocadas. Es una industrialización que nos ayuda, y no solo a nosotros, sino también a los trabajadores. De hecho, en Madrid tenemos 2 obras que van a la par, una con estructura tradicional y otra con estructura con escaleras metálicas, y nos cuesta que los trabajadores de la estructura de un lado no se vayan al otro porque es mucho más fácil realizar forjados y no tener escaleras que vaya dejando la obra atrás, ¿no? Esto es otro de los puntos de los que hablamos, no es industrialización de componentes, sino que preveemos procesos que puedan ayudar a la obra, ¿no? Pues generamos pantallas y las instalaciones van colocados en esas pantallas o en esas zonas de estructura previos. ¿Qué nos permite esto? Pues que una vez que el sótano está limpio, lo pintamos y ya empiezan a colocar las instalaciones. Por ejemplo, la iluminación siempre va en techo, nunca va en una albañilería, entonces nos permite tirar con las instalaciones sin tener que esperar a la albañilería de trasteros y demás para poder colocar el resto de las instalaciones. Otra de las actividades que hacemos, incluso antes a veces que la fachada, es colocar esos bastidores de vivienda en los que vamos ya metiendo las instalaciones. ¿Ves? Tenemos el sótano limpio con la iluminación colocada en techo y vamos colocando esos paneles prefabricados de trasteros, que vemos que lo colocan súper rápido. Y para ello no necesitamos más que tener limpia la estructura, pintar el techo negro y tirar con las instalaciones. Bueno, este es el otro tipo de industrialización, ¿no? El que todos tenemos en la cabeza de fabricar componentes en taller y luego ensamblarlos en obra. La primera que se nos viene a la cabeza es la industrialización de fachadas. Hemos pasado de una fachada tradicional de ladrillo a posteriormente una de GRC que supuso un gran cambio para nosotros, ¿no? Pues quitamos andamios, quitamos seguridad porque el GRC ya viene con los premarcos y con unos quitamiedos que nos permiten no tener que poner seguridad en esas ventanas porque ya viene incluido. Y posteriormente, el último gran paso que hemos dado es las fachadas industrializadas, que es lo que tenemos aquí detrás, que lo fabricamos en nuestro propio taller con todas las capas hasta la capa de hermeticidad para poder dar la hermeticidad por el Passive House, incluso con las carpinterías incluidas. Esta es nuestra fachada. Este es un vídeo de cómo generar esas fachadas en la fábrica, ¿no?
Este es el modelo con la cantidad de piezas que utilizamos. Ya veis que en un edificio grande tampoco son muchísimas piezas. Las intentamos minimizar para que todo sea más eficiente y productivo. Y cómo las fabricamos ahora en el taller. Tenemos los bastidores, se coloca la lana de roca, luego el XPS para poder dar la hermeticidad. Incluso la cinta de hermeticidad ya viene dada contra las carpinterías y con esa separación entre paneles. Y posteriormente pues, se colocan en obra de forma muy rápida. Al final el peso se lo lleva el proyecto, ¿no? Las piezas que va a haber, la estandarización, luego en obra es muy rápido colocarlo. No hay que esperar a diferentes proveedores, sino que de una misma empresa, que somos nosotros, ya viene todo incluido. Esto es una gozada, ¿eh? Los jefes de obra siempre se quedan impresionados. Para ellos también es facilitarle mucho el trabajo. El objetivo, al final, es intentar que no se necesiten personas muy cualificadas para el proceso de producción, porque nos estamos quedando sin gente y entonces las soluciones tradicionales ya no van a existir. Entonces, cuanto más fácil hagamos el proceso constructivo, pues más eficiente será y más posible. En el interior de viviendas también llevamos la industrialización. Nos hemos dado cuenta que colocando unos bastidores de instalaciones avanzamos muchísimo. No hacemos como las obras tradicionales, ¿no? En el que tienes la primera cara, tienes que meter las instalaciones y luego vas a la segunda cara, sino que tienes unos bastidores ya industrializados que colocamos incluso antes de las fachadas y ya no hay que hacer retrabajos, ya no tienen que venir los instaladores a meterlo y luego a dar una segunda cara. Uy. Esta es la comparación, ¿no? Al principio solo teníamos un bastidor, que es la centralización de la vivienda. Luego hemos ido colocando el resto de bastidores donde están el resto de mecanismos y el siguiente paso es estudiar la modulación de toda la vivienda, que sean todos módulos que solo tengan que colocar. Al final es un poco la idea de IKEA, ¿no? Que sea un poco bricolaje, que tú mismo casi puedas hacerlo por tu cuenta, no necesites unos trabajadores muy cualificados y sobre todo el ahorrar retrabajos, el que no tengan que volver a entrar industriales y para poder acabar la obra, sino que entran en la vivienda y una vez que entran y salen ya no vuelven a entrar. Por último, otro aspecto que hemos industrializado, podemos decirlo, e innovado, son las instalaciones. Aunamos el sistema de climatización y de ventilación. Entonces, eliminamos dobles conductos que se puedan generar. Lo que tenemos es un recuperador de calor en la cubierta que junto con un fan coil en cada una de las viviendas, aporta ventilación y climatización a la vez. Todo el aire que entra para ventilar la vivienda sale climatizado. Y diréis, pues si cada vivienda tiene una necesidad particular de ventilación, ¿no? Porque igual en una casa hay 3 personas y en otra 10, si el sistema es centralizado, ¿cómo se puede individualizar cada una de esas necesidades que pueda tener cada uno? Pues lo que hacemos es colocar un detector de CO2 en cada vivienda y gracias a estas compuertas que tenemos aquí, al inicio de cada puerta de vivienda, esas compuertas, conforme a la concentración de dióxido de carbono que hay en cada vivienda, tienen más flujo o menos flujo para ventilación. Y este es el edificio de Esparta, el primer edificio que hemos hecho con este requisito. Que no sé si se escucha, se debería de escuchar. No lo oís, ¿verdad? A ver, que lo voy a parar.
Esas son las compuertas que os decía. A ver. Voy a preguntar. ¿Le doy? Bueno, no se oye, pero bueno. Esas son las instalaciones centralizadas que están en cubierta, las compuertas que decía. Las escaleras que hablábamos antes. Al final, esto nos permite también abaratar costes. O sea, no podemos, esta es una vivienda VPO, no podemos discriminar o que solo sea de unos cuantos, ¿no? El confort de la vivienda, el confort climático, sino que al final tenemos que llevarlo a todos los tipos de vivienda y todos los tipos de persona. Y para ello está complicado ahora por el tema de costes y demás, pero hay que intentar llevarlo a cabo para todo el mundo. Ese es el test blow weather que para el Passive House, los bastidores que hablábamos antes. La hermeticidad que le damos a todos los tubos y conductos de la vivienda. Incluso en la entrada de las instalaciones también tenemos que dar esa hermeticidad. Son los patinillos. Y al final cómo funciona, como os he explicado. Y el fan coil que hace el aporte de energía para calentar o enfriar el aire según las necesidades de cada vivienda. Es que es una pena que no se escuche, es que lo explica mejor que yo el vídeo, ¿sabes? Entonces, pero bueno. Más o menos esto es lo que os he explicado de tanto de estandarización e industrialización en el edificio de Esparta. Bueno, y como conclusión, pues decir que la industrialización no es más cara, que como podéis ver en la gráfica, desde que implantamos el Passive House y a raíz del Passive House hemos tenido que industrializar las soluciones, el incremento de coste ha sido menor que el incremento de coste del sector. La industrialización no es más cara a medio o largo plazo, ¿no? Al principio sí que es más cara porque hay que invertir, está claro, pero si se industrializa de forma bien enfocada, no a lo loco, sin saber hacia dónde ir, sino en problemas que sabemos que retrasan la obra, al final esto nos permite ser más eficientes y más productivos, tanto económicamente como eficiencia en obra, ¿no? Grupo LOBE.